Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos a nombre del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos en este programa de investigación y postdoctorado en Derechos Humanos. Agradecer, por supuesto, como siempre, a nuestros queridos colegas, amigos de otros países de Uruguay, Colombia, Argentina, Ecuador. Muchas gracias por acompañarnos y también a nuestros invitados especiales que ya se están conectando con nosotros, integrantes de la cuarta generación del programa de postdoctorado. Muchas gracias por acompañarnos ya a estas sesiones. Y vamos a comenzar nuestra sesión de hoy con un tema diferente, un tema poco explorado, un tema práctico, un tema que nos va a abrir mucho el campo del abismo de todo lo que tenemos que aprender y cómo debemos de aprender el marco de los derechos humanos, hablando de la innovación. Un tema global, un tema mundial, un tema que está permeando y que los derechos humanos, por supuesto, en el ámbito internacional, se han hecho ya muchos esfuerzos importantes para poder alcanzar estos estándares que, bueno, son importantes conocerlos, sobre todo para efectos de investigación y para efectos de ir profundizando en lo que tenemos que hacer. En esta ocasión nos va a hacer el honor de dar esta ponencia mi querido amigo Juan Lázaro Rojas Beltrán, un amigo de muchos años. Ya la doctora Vero, la doctora Sam, por aquí ya lo conocen, nos hizo favor también de capacitarnos para la certificación de docencia. Eh, Juanito, comentarte que ya pasamos el examen afortunadamente y estamos en espera del certificado oficial ya como docentes certificados en derechos humanos, en el estándar de presencial grupal y también en otro estándar que es de docencia incluyente. Entonces aquí Juanito fue nuestro mentor. Muchas gracias. Insisto, la doctora Vero y Sam por acá tuvieron la oportunidad de escucharle ya con anterioridad. Y bueno, dar algunas ideas breves de quién es Juan Lázaro Rojas Beltrán. Él tiene estudios de licenciatura y posgrado en educación en la Universidad de La Habana. Asimismo, ha sido profesor ya de muchos años, principalmente en la Universidad Anáhuac, México Norte, donde ahora, bueno, ya es el Campus México. Sin embargo, ha estado colaborando para varias facultades e instancias del grupo, como es la Facultad de Comunicación, la Facultad de Derecho, la Facultad de Economía y Negocios, la Facultad de Responsabilidad Social, la Facultad de Turismo, Humanidades, Medicina, y asimismo también en el en el Instituto de Desarrollo Empresarial Anáhuac y en el Instituto Superior de Estudios para la Familia, entre otras actividades más. Lleva muchos años dedicados a la capacitación, a la docencia, principalmente en el ramo de la educación. Y bueno, el año pasado nos hizo favor en la segunda generación, de dar esta misma materia de innovación y derechos humanos. Y nos da mucho gusto que haya aceptado nuevamente esta oportunidad de escucharle en esta tercera generación y cuarta que estamos iniciando. Juanito, pues bienvenido, como siempre, con el afecto y el aprecio de siempre. Te cedo el uso de la voz. Bienvenido. Muchísimas gracias, Sergio. Bienvenidos todas, todas. Buenas noches, buenas tardes. Y pues es un placer estar con ustedes. Casi no tengo tiempo, son las 7:07 y quiero terminar en tiempo y forma. Esto voy a compartir pantalla con la presentación que les tengo. Ya la pueden observar. Si la, Todavía. Ya, listo. ¿Ya? Bueno, pues el día de hoy les traigo esta presentación que con mucho cariño he preparado para ustedes, buscando, investigando y principalmente para llegar a este tema del programa de investigación de posgrado en el ámbito de derechos humanos que se llama Innovar para comprender nuevos paradigmas en derechos humanos. Y antes que nada quisiera hablar acerca de, muy rápido, de Nelson Mandela, donde
tiene una frase que dice, privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad. Está preciosa y para reflexionar. Bueno, comienzo ya con el tema. Ustedes están en el nivel más alto de la academia, el posgrado. Han pasado muchos años estudiando, leyendo, debatiendo, desmenuzando cada teoría, cada tratado, cada caso, y saben de memoria el artículo número 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual menciona que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados, como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Esto significa que el día de hoy, independientemente a todo el conocimiento y toda la teoría que cada uno de ustedes tiene en su cabeza, solamente les voy a pedir que dejen todo eso a un lado por un momento, no para olvidarlo, sino para verlo con una nueva lente. Y comienzo. Cuando habla, su título de postdoctorado les da una responsabilidad. Y esta responsabilidad es principalmente ser el puente entre la teoría y la realidad. El sistema, perdón, es que se me atraviesan algunas palabras, algunas, ¿cómo se llama? Imágenes que no tienen nada que ver con esto. El sistema actual sigue fallando, desgraciadamente, y necesitamos coraje para cambiarlo. En la siguiente diapositiva les voy a mencionar el objetivo que quiero que tengan muy en claro, muy en claro. Y mi objetivo es inspirar a las y los participantes a repensar la forma en que enseñamos, comprendemos y defendemos los derechos humanos, utilizando la innovación como herramienta para provocar empatía, conciencia crítica y transformación social. Y les traigo una propuesta. Al final me va a decir si la comparten conmigo porque creo que debemos comenzar. Quiero que vean abajo, puse repensar, implica piensa, decide e involúcrate. Ahora bien, ¿qué cosa es innovar? Casi todos sabemos lo que es innovar, pero aquí no está de más recordar estos conceptos que todo el mundo sabe, que innovar es mucho más que crear algo nuevo, es transformar lo existente para generar valor. Y si ese valor, esto no viene en la presentación, y ese valor hace mejor a las personas, es, se convierte en un gran valor. O sea, se le da mucha más envergadura a esto. Es ese momento en que alguien mira una idea común desde un ángulo inesperado y la convierte en algo extremadamente extraordinario. ¿Por qué? Porque va a beneficiar a otras personas, a otros seres humanos. Ahora, ¿qué significa innovar? Innovar es reimaginar lo conocido, es mejorar lo que ya existe con un enfoque más eficiente, estético y funcional. Es principalmente, y por eso está aquí en el centro, resolver un problema de forma creativa. Cuando se encuentra una solución original a una necesidad real y generar impacto, que significa cambiar la forma en que las personas viven, trabajan y se relacionan. Ahora, dentro de los conceptos fundamentales de los derechos humanos no está de más comentarles que que está la dignidad humana, donde se reconoce que cada persona tiene un valor intrínseco simplemente por el hecho de existir, simplemente por el hecho de ser una persona humana. Nomás Existe está, la... que eh, estoy conectado. ¿Sí? ¿Querían decirme algo? Bueno, No, es que había un micrófono prendido. Una disculpa, Juanito. perdón. Entonces, el otro concepto de,
de derechos fundamental de los derechos humanos es la universalidad. Se aplican a todas las personas sin importar nacionalidad, género, raza, religión, orientación sexual u otra o cualquier otra condición. También está la inherencia, donde no se otorgan ni se conceden, eh, no se otorgan ni se conceden. Nacemos con ellos, son parte de nuestra naturaleza como seres humanos. La siguiente es la invisibilidad e interdependencia. Todos los derechos están conectados, no se pueden dividir ni jerarquizar. Y la siguiente, la otra es igualdad y no discriminación. Todas las personas tienen los mismos derechos, la equidad, el trato justos son principios esenciales. Una que generalmente nos cuesta trabajo aplicar, ¿cómo se llama? Su concepto, perdón, mencionar su concepto porque no es un concepto generalmente común en nuestras frases cotidianas, es la inalienabilidad que habla acerca de que no pueden ser eliminados ni renunciados, salvo en circunstancias excepcionales y bajo garantías legales. Y por último, obligaciones del Estado. Los gobiernos tienen el deber de respetar, proteger y garantizar todos estos derechos, tanto en tiempos de paz como en tiempos de crisis. Estos son los conceptos fundamentales que yo supongo, y no me dejarán engañar, no me dejarán mentir, de que cada uno de ellos los conocen, pero nunca está de más retroalimentar. Ahora bien, el primer paso para ser creativo es realmente entender el problema, sabiendo todos los caminos fundamentales para acercarnos a él. Fíjense bien, si no entendemos qué hay dentro de la caja, entonces no estamos preparados para pensar fuera de ella. Fíjense, dentro de la caja y fuera de la caja. Después vamos a hablar acerca de qué significa esto. Aquí les planteo la pregunta y se las voy a responder. ¿Cuál es la diferencia entre creatividad e innovación? La diferencia estriba en lo siguiente. La creatividad es el medio y la innovación es el fin. Eh, ¿Me pueden hacer algún comentario acerca de esto sobre innovación, por favor? Un comentario. ¿Qué piensan de innovación? ¿Ya hemos visto algo? Rápido. No tengo tiempo y necesito que me conteste. Si pueden abrir las cámaras, se los voy a agradecer. Bueno, en respecto de la innovación, sería repensar sobre algo que ya está creado. Perfecto. ¿Quién habló, eh? Su servidora Rocío Rico, doctor. Ok, Rocío, te agradezco mucho tu participación. Gracias. Es repensar y hacer algo nuevo, como decía al principio, superior en creatividad y que sirva a las demás personas para bien. Ahora, la innovación no es tecnología. Innovar es comprender. No se trata de nuevas definiciones, sino de nuevas formas de pensar. Y aquí ¿cómo se llama? Al final de mi plática, les voy a dar una herramienta que todos tienen y que es una nueva forma de pensar con respecto a el tema que estamos abordando. Un ejemplo de ello es lo siguiente. Ejemplo de innovación en la educación. Moverse del lenguaje técnico al lenguaje del corazón. Pensar, pasar de conceptos a experiencias vividas. Por ejemplo, la mayoría o casi todos ustedes han al menos estado frente a un salón de clase. Y entonces necesitamos estar presentes en este ejemplo en cuanto al aprendizaje basado en competencias. El aprendizaje basado en competencias donde se incluyen
las dimensiones cognitivas, psicomotoras, emocionales y de relación social. Esto es un ejemplo. ¿Alguien les gustaría que comentara más acerca de esto rápido? Si comprenden lo que digo con relación, eh, perdón, si me hago entender, esto es un ejemplo de, eh, ¿cómo se llama? Del tema que estamos hablando. Si me hago comprender, Sí, doctor. ¿sí? Sí, doctor. Entonces, el aprendizaje basado en competencias, donde se habla acerca de lo cognitivo, estamos hablando de la parte teórica, de la parte psicomotora dentro del salón de clase. Necesito que las personas se muevan, ¿ok? Dentro de la parte emocional, necesito ir a buscar preguntas de lo que se sintió sobre el tema, y de relación social es vincularlo con mi comunidad, con mi entorno, con el mundo, etcétera. ¿Sí quedó claro? Bueno, aquí les presento a, seguro, bueno, probablemente lo conozcan, a Drucker, Peter Ferdinand Drucker. Nació en Viena el 19 de noviembre de 1909 y falleció en Claremont el 11 de noviembre del 2005. ¿Quién es? Es considerado actualmente el padre eh, el padre de la administración. Fue consultor y profesor de negocios, tratista austriaco y abogado de carrera, considerado el mayor filósofo de la administración del siglo XX. Autor de más de 35 libros, y sus ideas fueron decisivas en la creación de la corporación moderna. Drucker escribió múltiples obras reconocidas a nivel mundial sobre temas referentes a la gestión de las organizaciones, sistemas de información y sociedad del conocimiento, área en la cual es reconocido como padre y mentor. Dejó en sus obras las huellas de su gran inteligencia y su incansable actividad. Y por último, lo último que escribí, que extraje de toda su biografía, hoy es considerado el padre de la administración como disciplina y sigue siendo eh, objeto de estudio de las más prestigiosas universidades de negocios. Ahora, ¿por qué traje a Drucker acá? Aquí tiene. Drucker plantea 7 fuentes de oportunidades innovadoras. ¿Ya? De las 7 fuentes, las primeras 4 están dirigidas a la industria y las otras están dirigidas al entorno social. Yo creo que estas 7 les van a servir de mucho por los negocios que tienen, por donde trabajan, etcétera, etcétera, y pueden ser una fuente valiosa para poder eh, plantearse qué van a innovar dentro de. Ahora bien, las fuentes de innovación que residen en la industria. Chequen que puse abajo una imagen donde hay que pensar cada una de ellas y empezar a generar, a crear, a ver dónde yo puedo utilizar una de estas fuentes en mi lugar. Y entonces comenzamos con la primera. Esta es tan estupenda, a mí me encantan, genial. Cada vez que lees una se te ocurren una serie de ideas, y yo te recomiendo cuando las estés leyendo y trabajando, empieces a escribir esas ideas. Ahí empieza la parte de recoger información, de hacer análisis para después, la idea creativa para después innovar. Entonces, Drucker habla de lo inesperado. Un éxito inesperado, un fracaso inesperado o un acontecimiento externo inesperado pueden ser síntomas de una oportunidad única. La número 2, la incongruencia. Una discrepancia entre la realidad y lo que todos suponen que es, o entre lo que es y lo que debería ser, puede crear una oportunidad innovadora.
Fíjense cómo podemos pensar y sacarle partido a cada una de ellas. La tres, la tercera, innovación basada en la necesidad del proceso. Cuando hay un eslabón débil, evidente, es un proceso particular, pero la gente que lo evita, en lugar de hacer algo al respecto, existe una oportunidad para la persona o empresa dispuesta a proporcionar el eslabón perdido. Y la cuarta son cambios en la estructura de la industria o del mercado. La oportunidad para un producto o servicio o enfoque comercial innovador surge cuando de la base subyace de la industria o del mercado o que el mercado cambie. Estas son las son 7 fuentes. Estas 4 están dirigidas a la industria. Vamos a ver qué habla acerca de las 7 fuentes de oportunidades que surgen del entorno social. La quinta, demografía. Los cambios en el tamaño de la población, la estructura etaria, dicha de varias personas que tienen la misma edad, es lo que significa etaria, la composición, el empleo, el nivel de educación y los ingresos pueden crear oportunidades innovadoras. Aquí lo podemos sacar de INEGI. 6. Cambios en la percepción. La percepción es la manera en que el ser humano interpreta los estímulos que vienen del No exterior y estoy del interior. escuchándome. ¿Sí? La percepción, repito, es la manera en que la persona humana interpreta los estímulos que vienen del exterior y del interior. Del exterior es la mesa está lisa, mi pluma, ¿cómo se llama? Es ergonómica, etcétera. Del interior, cómo siento el dolor, eh, por ejemplo, un dolor de estómago, cómo siento un dolor de cabeza, etcétera, etcétera. Cómo se percibe. Todo esto está ¿cómo se llama? En mercadotecnia. Evidenciado en las grandes campañas de publicidad, por ejemplo, de medicamentos. Un ejemplo de percepción interna es eh, la marca Pepto-Bismol, que no nos paga, pero aquí se lo voy a poner. Eh, en el comercial ves el estómago con unos hombrecitos apagando un gran fuego, que es lo que dijo el, ¿cómo se llama? El entrevistado a la hora de preguntarle qué es lo que siente con la enfermedad. Y cuando toma el Pepto-Bismol, siente que hay una capa rosa que le cubre el estómago. Y esto no te dicen la palabra alivia, pero se supone que esa es la percepción interna. Ahora, cambios en la percepción, el estado de ánimo y el significado pueden surgir, de aquí pueden surgir oportunidades innovadoras cuando cambian los supuestos, las actitudes y las creencias generales de una sociedad. ¿Qué les parece? No sé, aquí me quedo también viendo, ¿cómo se llama? Cómo se está tratando la menstruación ahora con las toallas sanitarias en televisión abierta. Ahí lo tienen los ejemplos. Ahora bien, y la séptima y última, que surge del entorno social, son los nuevos conocimientos, los nuevos avances ¿cómo se llama? En el conocimiento científico y no científico, pueden crear nuevos productos y nuevos mercados. Ahora, yo te pongo aquí, si estás buscando una nueva oportunidad de negocio, monitorear estas 7 fuentes puede brindarle la oportunidad de innovación. Aquí son las 7 fuentes de oportunidades innovadoras de Drucker. Ahora, Drucker tiene 5 principios. Dentro de los 5 principios, el primer principio es comience con un análisis de la oportunidad. El siguiente principio, analizar la oportunidad para ver si la gente estará interesada en utilizar la innovación.
El siguiente principio es ser eficaz, que significa la innovación debe ser simple y estar claramente enfocada a una necesidad específica. La cuarta, las innovaciones eficaces empiezan desde lo pequeño. Al atraer a un mercado pequeño y limitado, un producto o servicio requiere poco dinero y pocas personas para producirlo y venderlo. A medida que el mercado crece, la empresa tiene tiempo para perfeccionar sus procesos y mantenerse en guardia de la competencia emergente. Y por último, aspirar al liderazgo del mercado. Si una innovación no aspira al liderazgo desde el principio, es poco probable que sea lo suficientemente innovadora como para, para consolidarse con éxito. En este caso, el liderazgo puede significar dominar un pequeño nicho de mercado. Hablamos de nicho de mercado, donde por ejemplo, en McDonald's, un nicho de mercado son las ensaladas para las mamás que no comen carnes y que hacen ejercicio diario y llevan a sus hijos, pero esas mamás no van a comer hamburguesas, sino que lo que comen son ensaladas. El nicho de mercado dentro de McDonald's, en este caso, es las mamás, está dirigido principalmente a las mamás que no comen carne o que no quieren comer pan. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Por el momento no, doctor. Bueno, continúo. Aquí le pongo algunos ejemplos globales de innovación en los derechos humanos. Eh, Ushahidi, y aquí abajo te dejo el link, es una plataforma de Internet que permite mapear información vital en zonas de catástrofe o de conflicto. Ushahidi fue creado en Kenia para recibir denuncias de violencia durante la crisis post, post, postelectoral de principios de 2008. Aquí les dejo el link. Esta presentación se la voy a compartir al doctor Sergio y aquí te voy a decir el impacto que obtuvo esta innovación. Empodera a comunidades vulnerables a visibilizar lo que antes quedaba oculto, especialmente en zonas de conflicto o represión. Si checan ustedes aquí en la página principal, está viendo, ¿cómo se llama? Tres elementos fundamentales que es la buena gobernanza, ayuda humanitaria y en caso de desastre, protección de los derechos humanos. Y cuando siguen ¿cómo se llama? En la misma página van a encontrar una serie de atributos y de beneficios para los seres humanos. Es un excelente ejemplo de innovación. Otro ejemplo de innovación es Amnistía Internacional. Todos la conocen. Han usado experiencias inmersivas para que las personas vivan las personas vivan situaciones de refugiados o víctimas de tortura. El impacto que generó es que hay gran empatía, profunda conciencia en quienes nunca han enfrentado estas realidades, cambiando actitudes y fomentando la acción. Estas son algunas de ellas globales. Ahora bien, la esencia de la justicia. Preguntas clave. Qué fácil es decir que justicia es darle a cada quien lo suyo. Pero, ¿qué es lo suyo? ¿Quién decide qué es lo suyo? ¿Con qué base o qué se decide qué es lo suyo? La innovación, perdón, esos son las grandes interrogantes de los derechos humanos. Ahora, la innovación puede ofrecer nuevas perspectivas para responder a estos dilemas. Yo, particularmente, les invito a cuestionar los fundamentos y los criterios con los que se distribuyen los recursos y las oportunidades, subrayando que la innovación es esencial para repensar estos conceptos en el contexto contemporáneo. Cheque, repensar, repensar.
repensar. Ahora, en el 2017, dándole algunos datos, un grupo de investigadores preguntó a jóvenes científicos cómo creían que su trabajo podría contribuir en materia de derechos humanos. Entre las respuestas se encuentran muchas áreas en las que se desarrolla la investigación científica y que sin duda mejoran y protegen los derechos humanos. Entre otras, se citan, y estos fueron los resultados de la mayoría de las personas que participaron en la investigación. El primero es hacer alimentos más fuertes para prevenir la desnutrición. Investigar y elaborar vacunas de mayor duración. Crear rastreadores de salud personal portátiles. Fomentar cultivos modificados genéticamente capaces de resistir climas severos. Mejorar la antropología forense para identificar víctimas de genocidio. Investigación ecológica para mantener nuestro hábitat terrestre. Y estos son algunos. Fueron los primeros, ¿cómo se llama? Resultados, los más significativos dentro de esta investigación. Ahora, aquí viene lo que yo les quiero aportar a ustedes. ¿Cómo pasar de conceptos a experiencias vividas? Mi sugerencia personal. Necesitamos comenzar en primera persona del singular, yo. Después con mi familia, después en el trabajo y al final en la sociedad. Yo, mi familia, el trabajo y la sociedad. Comencemos con 7 ejemplos concretos de cómo podemos aplicarlos en la vida diaria para respetarte a ti mismo basado en los derechos humanos. O sea, yo. Derecho a la vida y la seguridad personal, autocuidado físico. Esto significa que te das permiso para descansar cuando estás cansado. Nutres tu cuerpo con alimentos saludables y buscas atención médica cuando la necesitas, sin ignorar las señales de tu cuerpo. También implica alejarte de situaciones o personas que te ponen en riesgo físico o emocional. Primera persona del singular, yo, porque generalmente lo que queremos es cambiar el mundo, hacer tal cosa para que la gente viva mejor, pero ¿y tú qué? Siguiente. Con respecto al derecho a la libertad de pensamiento y de conciencia, Te va a dar el teque-teque. perdón, derecho a la libertad de pensamiento y de conciencia, confianza en tus propios valores. ¿Te respetas a ti mismo cuando confías en tus propias convicciones y valores en lugar de adoptar ciegamente los de otras personas? Esto te permite ser congruente con tus propias decisiones y no sentirte culpable por tener una opinión diferente. Primera persona del singular. Siguiente. Derecho a la libertad de opinión, de expresión, validación de sus sentimientos y pensamientos. En lugar de reprimir tus emociones, como la tristeza y el enojo, o dudar de tus propias perspectivas, te das permiso y sentirlas, a sentirlas, expresarlas de manera saludable. Esto implica que no te invalidas a ti mismo para sentir lo que sientes o pensar lo que piensas. Siguiente, derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias, establecer límites sanos. Esto significa que reconoces tu propio valor y no te dejas explotar. Por ejemplo, te niegas a trabajar horas extras sin pagas. A. Asumir responsabilidades que no te corresponden o A. Aceptar un trato injusto en tu lugar de trabajo o en cualquier otra relación. Soy partidario de que si no empieza uno principalmente a trabajar, no solamente en derechos humanos, que es el tema que abordamos ahora, sino a nivel de todos los conceptos que generalmente queremos cambiar para los demás, primero debemos empezar por nosotros mismos. Ahora, los demás, eh,
7 ejemplos concretos de cómo puedes aplicarlo en tu vida diaria para respetarte a ti mismo basados en los derechos humanos. Continúo con el quinto. Chequen que ya dije 4. Voy con el quinto. ¿Quiere hablar alguien? Bueno, derecho a la educación, aprendizaje y crecimiento personal continuo. Con este, ustedes no tienen ningún tipo de problema porque están aquí. ¿Te respetas a ti mismo al reconocer que mereces seguir creciendo y mejorando? Esto puede ser a través de la lectura, tomando un nuevo curso, desarrollando una nueva habilidad o simplemente explorando nuevos pasatiempos que te apasionan. Sexto, derecho a la igualdad, a la no discriminación, aceptación incondicional. Este es el derecho de aceptarte tal como eres, con tus fortalezas y debilidades, sin compararte con los demás ni juzgarte con dureza por tus defectos. Te das el mismo trato amable y compasivo que le darías a un amigo. Y el séptimo, derecho al descanso y al tiempo libre, priorizar el bienestar. Te respetas al darte permiso para desconectar, relajarte, disfrutar de actividades que te recargan, sin sentir que tienes que ser productivo en todo momento. Esto es crucial para prevenir el agotamiento y mantener un equilibrio saludable. El autorrespeto es un acto constante de honrar tu propia dignidad y valor inherente. Al aplicar estos principios en tu vida diaria, construyes una relación más sana y compasiva contigo mismo, lo cual te empodera para tener relaciones más saludables con los demás. Necesito que me digas qué te qué te parece esta propuesta que te doy, que es de comenzar en primera persona al singular y después tu familia, a continuación, tu trabajo y por último, la sociedad. ¿Opiniones? Hola, Necesito que... doctor. Buenas noches. ¿Sí? Soy Verónica Cabeza. Nos hace reflexionar muchísimo porque, como bien lo dijo, pues somos muy dados a ayudar a las personas, ¿no? Por eso es que nos interesa los derechos humanos y todos estos temas. Pero ¿cómo podemos ayudarlos si no lo estamos haciendo con nosotros mismos? Me quedo con el número 7 que dice derecho al descanso del tiempo libre. En lo personal es algo que me cuesta mucho trabajo. Me siento como que estoy perdiendo tiempo valioso. O sea, no, Rocío, o sea, de verdad es increíble que no nos podemos dar ese tiempo que merecemos, por supuesto. Y sí me hace reflexionar muchísimo sus palabras, que cómo quiero educar a los alumnos en un aula si yo no les estoy enseñando con el ejemplo en este sentido, ¿no? De respetarme primero a mí misma, de cuidar mi dignidad y pues mi autocuidado para poder reflejar en ellos lo que yo quiero y dar esta transformación que usted nos platica, ¿no? De la innovación, pero que sí logremos una transformación para lograr un efecto. Le agradezco mucho, es un placer escucharlo nuevamente. Bueno, principalmente todas estas cuestiones estriban en pasar de la teoría a llevarlo a la práctica. En primera persona el singular. Uno, yo. Ahora, continúo con otras para la familia, otras para... eh, aquí, aquí está. Unos ejemplitos. Miren qué sencillo, ¿eh? Algunas sugerencias. Tarjetas con causa, ¿ya? Crea tarjetas celebratorias que incluyan mensajes sobre derechos humanos, como el derecho a la educación, la igualdad o la libertad de expresión. Puedes agregar un QR que lleve a una organización local e internacional que trabaje en el tema. Por ejemplo, una tarjeta de cumpleaños que diga, tu luz inspira justicia y enlace a una campaña contra la discriminación. Y la tarjeta dice, tu voz, tu acción, tu ejemplo son
perdón, son faros que iluminan el camino hacia un mundo más humano. Gracias por ser parte del cambio. ¿Qué les parece? Fíjate que son pequeños detalles, como decía un autor, que hacen grande un amor. Y es la parte de poner la parte emocional en toda esta parte teórica. Otro ejemplo, y es otra sugerencia. Reconocimientos con propósito. Diseña diplomas, reconocimientos para personas que promueven valores como la empatía, la justicia, la inclusión, y puedes entregárselos en eventos escolares, comunitarios o incluso en la familia. El ejemplo de la tarjeta que te pongo. Tu voz, tu acción, tu ejemplo son faros que iluminan el camino hacia el mundo, hacia un mundo más humano. Gracias por ser parte del cambio. Y los demás ejemplos, a partir de ahora, nos sirven también para la familia, el trabajo y la sociedad. Los demás ejemplos se ajustan y pueden ser aplicados en la familia, el trabajo y la sociedad. Y estos ejemplos son los siguientes. Fórmula de comunicación asertiva. Te pido de favor que los copies. Cópialo. Aquí estoy poniendo en énfasis la parte de la, eh, el enfoque basado en competencia, donde hasta ahorita, he aplicado toda la parte cognitiva. He estado en la parte teórica. Ahora necesito la parte psicomotora. Psicomotora donde tú vas a mover el lápiz. ¿Ya? Entonces, aquí les enseño que hay una fórmula en la comunicación asertiva que es la siguiente. La fórmula es hechos más sentimientos más conducta más consecuencias. Entonces, describir los hechos sin calificarlo. Y ahorita les voy a poner ejemplos. Expresar los sentimientos en formas serenas, sin juicios de valor ni adjetivos. Plantear de forma clara lo que deseamos de la conducta de la otra persona. E indicar las consecuencias positivas del cambio de conducta y actividad o actitud. Es una fórmula entre muchas maneras que tenemos de ser asertivo. Esta es muy convincente y da muy buenos resultados. Yo te recomiendo que la empieces a aplicar a partir de hoy, si es que se dan las condiciones. ¿Ya todo el mundo copió? ¿Sí? Bueno, vamos a profundizar un poquito más, esclarecer un poquito más esto de la fórmula de comunicación asertiva. Bien, la comunicación asertiva es igual a los hechos. Eh, los hechos, eh, a ver, ahora aquí. Los hechos dan información acerca de personas, cosas, eventos, lugares y atracciones específicas para, para eh, amalgamar el, ¿cómo se llama? El concepto. ¿Por qué crees que el noticiero Hechos de Javier Alatorre, que se transmite en México, se llama Hechos? ¿Vieron lo que ocurrió en tu cerebro? Entonces, repito, los hechos dan información acerca de personas. En el noticiero Hechos se habla de personas, cosas, choques, carros, etcétera. Lugares, provincias, estados, etcétera. Y así sucesivamente. Abstracciones específicas, democracia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, llevado esto
a la comunicación asertiva. Estamos hablando de que los hechos, lo importante es describir lo que se ha visto y observado, sin añadir ningún tipo de comentario que pueda herir, juzgar o evaluar al otro. Los sentimientos es el paso superior importante cuando se habla desde lo que se siente. No se puede hacer un juicio. Los sentimientos son la única realidad que no admite discusión. Más, conducta. Se considera como el más difícil, ya que consiste en describir y expresar tus necesidades. ¿Qué conducta del interlocutor provoca X o Y? Y las consecuencias es solicitar el cambio de conducta de manera positiva. Vamos a ejemplos. Ejemplo, una persona invita a un grupo de amigos a cenar a su casa a las 8 p.m. Uno de los invitados llega a las 9 p.m. y cuando usted le va a servir, él le dice, no, gracias, no puedo comer porque vengo de otra reunión y ya cené. Una conversación como la que sigue debe hacerse a posteriori en privado. Hechos. Recuerda que te habíamos hecho una invitación a cenar. Sentimientos. Fue un tanto incómodo para nosotros y para los otros invitados esperar a que llegaras. Conducta. Me gustaría que en ocasiones futuras nos avisaras sobre tu imposibilidad de cenar con nosotros. Consecuencias. Te aconsejamos, perdón, te acogeremos con igual cariño, pero no pospondremos la cena de todos para esperar tu llegada. Comunicarnos en forma asertiva nos libera de sentimientos de frustración, enojo y culpabilidad. Hacerlo en forma serena y respetuosa es una habilidad que se puede aprender. Me detengo un momento y les pregunto, ¿qué les parece? ¿No estamos fomentando los derechos humanos en primera persona? Estamos fomentándolos también. La fórmula te recomiendo que te la aprendas de memoria. Hechos, sentimiento, conducta y consecuencia. Son 4 palabras nada más. Y si vas a regañar a tu hijo o tu hija, lleva los 4. Si vas a hablar con tu esposo o tu esposa, lleva los 4. Todo esto es respeto. Todo esto son derechos humanos. Y primero te estás respetando a ti y después a los demás. A continuación, a continuación, te pongo algunas, me hice un cuadro aquí con ejemplos de comunicación asertiva. Dice, comentario no asertivo. Eres un impuntual que no está comprometido. Chequen que estás, eh, aquí se está, ¿cómo se llama? Enjuiciando a la persona en directo. ¿Ok? Estás catalogando, estás, eh, ¿cómo se llama? Encasillando a la persona como impuntual. Y a lo mejor fue la única vez que llegó tarde. Ahora, habla sobre los hechos y su impacto. La parte asertiva es, cuando llegaste tarde a la reunión, te perdiste la información importante que todo el equipo debe conocer. Fíjense qué diferencia hay. Otro comentario no asertivo es, a ti no te importa nada, tienes una actitud pésima. Miren la parte asertiva. Cuando te retrasas para recoger a los niños en el colegio, se les hace tarde para hacer su tarea y, y para comer. Otro no asertivo. Tú no respetas mi tiempo. Ahora, cuando llegas tarde, este es el comentario asertivo, tenemos menos tiempo para compartir juntos porque yo necesito salir a mi próximo compromiso puntual. Aquí te tengo otros ejemplos. Es que tú me dejas solo con toda la responsabilidad. Y
La parte asertiva es cuando no vas a las reuniones de padres conmigo, yo me siento solo. Es que tú me pones de mal humor cuando llegas tarde. Cuando llegas tarde, yo me pongo de mal humor. Fíjense, hay una gran diferencia. Eres una desconsiderada que no piensa en los demás. Cuando no me avisas que vas a llegar tarde, yo me preocupo porque no sé si te pasa algo mal. Es que tú me haces sentir ignorada cuando no me miras mientras te hablo. Y entonces la parte asertiva sería, cuando te hablo y no me miras, yo me siento ignorada. Aquí tienen unos ejemplos. Otro ejemplo donde podemos hacer la innovación a partir de nosotros mismos es, ¿por qué en lugar de hablar de la violación de los derechos humanos desde un cómodo sillón o salón de clases o desde tu oficina, no vamos a un reclusorio? No para juzgar, no para darles cátedra, sino para escuchar, para ver su realidad, para darnos cuenta de que detrás de cada expediente hay una persona con una historia. Visitar un reclusorio no es solo observar, es escuchar, comprender, humanizar. La dignidad no se pierde tras las rejas. Y no es fácil, ¿eh? Ir a un reclusorio porque las condiciones, no estamos acostumbrados a eso. No sé ustedes como abogados quizás hayan estado, pero al menos yo no. Ahora, el mundo no necesita más información, sino más comprensión. Nuestra tarea es hacer que los derechos humanos dejen de ser un concepto teórico y se conviertan en la dignidad que cada persona merece. Fíjense que, perdón, y te pregunto, ¿están listas y listos para vivir la justicia? Me detengo y abro preguntas. ¿Qué piensan de todo lo que les he dicho? ¿Cómo pudieran ustedes solucionar esto desde tu punto de vista? Necesito ejemplos claros, puntuales y cortos. Solamente en esta parte de comunicación asertiva te puse algo nada más como ejemplo de cómo puedo abordarlo en familia, cómo puedo abordarlo con mis compañeros de trabajo y consideré que el denominador común para la familia, el trabajo y la sociedad es la fórmula de comunicación asertiva. ¿Qué les parece? ¿Qué me dicen? ¿Comentarios? Levanten la mano. Sí, doctor, creo que aparte de reflexionar el yo interior, en lo personal me puso a reflexionar en primera persona y una de las parte asertiva de la comunicación es, yo voy a poner un ejemplo muy cotidiano, ¿no? Muy, el que me enojo, por ejemplo, cuando precisamente mi hijo no avisa en dónde está, dónde anda, y eso es para una madre, yo creo que el punto de partida, ¿no? De todos los días. Entonces, ahorita en esta comunicación asertiva, cambiar ese chip y ponerlo de esta forma, creo que empatizaría más la forma y la comunicación con mi hijo que destrozar esa parte con toda y la preocupación, ¿no? Entonces, yo creo que en lo personal a mí dicen que a buen juez por su casa empieza. Y eso, con eso concluyo. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, Rocío. Yo pienso que debemos empezar por nosotros mismos. Me imagino que tu hijo sea un adolescente, ¿sí o no? Entonces, lo que te necesitas es abrir la comunicación. Entonces, estamos en derechos humanos. ¿Lo estás respetando?
¿sí? Cuando llegue a la casa, al hogar, ¿ya? Lo que va a encontrar es un gran escándalo y lo que va a hacer es subirse a su recámara y encerrarse y no hablar. Entonces, yo te recomiendo, Rocío, aplica la fórmula, da muy buen resultado. Otra fórmula de comunicación asertiva es el sándwich. ¿La conocen? El sándwich. Bueno, la capa de arriba. Eh, Eres un excelente hijo, ¿de acuerdo? Eres un excelente hijo, tienes muy buenas calificaciones, etcétera, etcétera. Viene la parte del centro. Me preocupa extremadamente que yo no sepa dónde estás y a qué hora estás ni lo que estás haciendo. Y la parte de abajo es otra cuestión positiva. Mi amor por ti supera tus expectativas. Tú no lo puedes imaginar. Brevemente, ese es el SANS. Positivo, lo negativo que está haciendo en la conducta, y abajo positivo, reforzar positivo otra vez. SANS se le denomina. Así lo puedes hacer con todas las personas que te rodean. Muchas gracias, doctor. Comentarios los demás, por favor. Doctor, me llamo Areli. Mire, fíjese usted, me gusta mucho esta manera que aborda porque en primera debo reconocerle y felicitarle porque usted tiene además un sentido de amor profundo y respeto a los demás. Esa forma que usted expresa asertiva, de comunicación asertiva, aparte de la que acaba de mencionar del sándwich, yo creo que, de verdad, no yo creo, estoy segura es lo que debemos conducir todos en todo momento. Vivimos en un mundo lleno de cosas que nos distraen, que nos enojan, que nos preocupan y vamos dejando de lado, dejando de lado lo que es importante. Pero esto que usted menciona, creo que si todos nos detuviéramos un poquito, porque nos decimos defensores de derechos humanos, es más, a veces decimos somos expertos porque nos creemos que la formación que llevamos ya nos lleva a eso, pero si no hay ese respeto principal, como usted lo expresa, eh, dijo la compañera hace un momento, el juez por su casa empieza. Bueno, yo en mi casa, gracias a Dios, ese no es un problema. Creo que tenemos una comunicación asertiva, pero en el exterior es importante que mantengamos esa comunicación asertiva con nuestros semejantes, nuestros compañeros de trabajo, nuestros colegas en el trabajo, en la escuela, en todas partes. Entonces yo le felicito porque desde que inició su discurso, lo que he percibido sobre todo es usted tiene pues un respeto profundo a los demás y amor a los demás, y eso es una cosa muy importante que lamentablemente se está perdiendo ya en estos tiempos, porque además es una cosa teológica. Dicen que el amor de muchos se enfriará por cuanto la maldad ha crecido tanto, el amor de muchos se enfriará y cada vez hay más indiferencia en la gente, más desapego, más intolerancia y más falta de respeto. Entonces, yo creo que debemos practicar todo esto que usted pone sobre la mesa y yo le felicito. Me congratulo de escuchar su conferencia y me da mucho gusto, le agradezco y estoy a sus órdenes. Soy Areli y gracias por este mensaje tan bonito que nos da. ¿M? Muchas Saludos a gracias, todos. Ariel. Ahora quiero hacer una pregunta directa. Por ejemplo, eh, eh, Rodrigo Moreno, ¿me puedes contestar lo siguiente? A sus órdenes. ¿Qué sentiste a la hora de ver toda esta explicación? Bien, a ver, yo lo voy a platicar desde una forma, si bien mi formación es de abogado, también somos mediadores, muchos de los que nos encontramos aquí, y muchas de las técnicas y de las habilidades las empleamos para llevar a cabo, ¿no? Los procesos ahora también dentro de un contexto de colaborativo, ¿no? Entonces, yo lo comento desde un punto de vista muy particular
donde, y lo voy a decir claramente, donde los mensajes que nosotros manejamos lo vemos desde un lenguaje positivo, es decir, nuestros mensajes van desde una parte constructiva, ¿no? En vez de, en lugar de hacer estas críticas destructivas, ¿no? Que no nos llevan absolutamente a nada, ¿no? Entonces, lo decimos desde un punto de vista, sí, como lo decía usted, en primera persona, pero también sobre un equilibrio tanto de lo que somos nosotros como primera persona, ya sea en la parte del manejo adecuado de las emociones y de cómo tenemos que considerar la perspectiva de los demás, ¿no? Entonces, si lo vemos ya conforme a los propios derechos humanos, es realmente, sí es ver desde una idea, ¿no? Y me quedo con la idea que usted decía de cómo podemos vivir la justicia y creo que lo vivimos en torno a esta forma de comprender y de visualizar todo esto. Eso sería todo. Muchísimas gracias, Rodrigo. Licenciado José Francisco, ¿qué sentiste, qué siente tu corazón con esto que acabamos de ver? Eh, Doctor, primeramente me disculpo, muy buenas noches. Y dos, por omisión he sido, la verdad, omiso en cambiar el nombre. Está el nombre de mi hijo y yo soy su servidor Gerardo Pérez, pero voy a contestar o procuraré contestar porque entré 20 minutos tarde. Doctor, mire, de lo que he podido recapitular en las últimas 6 diapositivas, me parece a mí, yo lo veía, por ejemplo, con mi familia en la cuestión de abordar los derechos humanos, que implica llevar los principios de dignidad, de respeto, de igualdad, y que por supuesto esto lo podamos también llevar a cabo en el ámbito pues, social. Aquí por lo menos, o yo parto de la base en donde pues, necesitamos educar en valores, y no nada más al interior de la familia, sino también al exterior, porque vemos hoy cada vez una línea muy delgada en donde pudiera, lo que para unos puede ser bueno, para otros no, pero yo veo cada vez una sociedad un tanto complicada, sin valores, sin respeto. Sabemos que hay una ley, pero a muchos les importa y lo desafían. Veíamos una nota en donde toda una familia en un juego de pádel se vieron involucrados en hechos delictivos y es toda la familia. Entonces, ¿cómo lo podemos trasladar a que uno no pueda ser sujeto pasivo a una agresión por una cuestión de un mal carácter de otras personas? Entonces, considero yo, vuelvo otra vez de lo que yo advierto, de lo que usted comentaba, pues hablar de los derechos humanos con la familia implica llevarlos a un principio de dignidad, de respeto, de igualdad. Y bueno, pues con eso me quedaría hasta este momento, doctor. No sé si ha sido correcta la charla. No hay ninguna charla incorrecta y al contrario, te agradezco mucho. Gracias. Esto, Patricia Pérez, ¿qué sentiste con esto que has visto? Patricia Pérez, Y ¿está? buenas tardes. Pues yo lo que observo en la sociedad es que la gente, incluyendo a los abogados, eh, no respetan los derechos humanos. Se habla desde un punto de vista teórico, pero no hay una aplicación desde la perspectiva del, del observador o del que está viendo esta situación. Entonces, estas reflexiones me parecen muy importantes porque la gente cree que el otro es el que debe respetar y que el que está interpelando o el que está observando, pues no tiene por qué convertirse en un sujeto que respete. Entonces, me parece que este es un ejercicio que debemos de hacer todos. Vemos que hay redes sociales tan nocivas como el Twitter, como
el Facebook, donde la gente de manera natural, entre comillas, se empiezan a pelear por una opinión. Y a mí me parece de lo más absurdo que la gente se esté peleando en redes sociales, porque no se ven a la cara, no se ven a los ojos, no se asumen como seres humanos. Y entonces es ahí donde estamos en esta circunstancia de esta falta de observarse. Y entonces los derechos humanos son parte de ese humanismo que debemos de tener y que debemos de comenzar por nosotros mismos, como este ejercicio de reflexión que se Mu- nos está proponiendo el día de hoy. Muchísimas Yo, gracias, Patricia. sí, ¿Yo qué? yo creo que esto debiera de incluso ejercitarse porque estamos llegando a un momento de violencia tremenda. Y ahorita leía una noticia que están proponiendo que la gente pierda la licencia, las personas que se pelean por cualquier cosa en la calle, los conductores. Entonces, van a proponer esta iniciativa de que si alguien inicia un conflicto o inicia un pleito como conductor, que se le retire la licencia. Entonces, este, esta, este punto de vista que está propuesto en esta tertulia, pues debiera de ser un ejercicio de reflexión y de educación para ejercitarlo todos los días. Es todo lo que tengo que decir. Gracias. Muchas gracias. Doctora Adela, necesito que me respondas literalmente lo que te voy a decir. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes en primera persona en el singular con este tema que acabamos de ver? Siento como ciudadana, persona, mujer, investigadora, que todo lo que se va aprendiendo se tiene la responsabilidad de compartirlo. Dice, el mundo no necesita más información, sino más comprensión. En realidad la información es para el ámbito en el que nos desarrollamos, a dónde queremos aterrizar los derechos humanos. Siento en primera persona que en mi ámbito de la educación es la formación en valores. Es la construcción entre la información y la teoría con el mundo real, en donde quiero que aterricen en mis estudiantes, en la construcción de cultura de paz, que sería la vía al respeto y posteriormente a que se hagan efectivos los derechos humanos, como decían mis compañeros. Comenzando con uno, cuando hay la construcción a nivel personal, entonces se tiene la certeza de qué es lo que voy a compartir, qué es lo que voy a enseñar. No me voy a enganchar si el otro es una persona agresiva, porque es él, su constructo es así, pero el mío no. El mío es ir mostrando a los estudiantes la diferencia de cómo se vive con el respeto, con el derecho humano, con la dignidad, preponderándola para todos y para sí mismo. Desde que comenzó a hablar, felicidades, maestro Juan, lo trasladé inmediatamente a mis aulas. ¿Cómo en cada asignatura se puede enseñar ese respeto? Se puede ir trasladando esa práctica en la vida real del respeto, de la comprensión, de la empatía y con ello ir generando derechos humanos. Es cuanto, doctor. Gracias. Yo les voy a compartir algo que me enseñó un niño de 3 años. Una vez estaba en su casa, ese niño, su mamá es mi amiga de toda la vida, y él tenía 3 años. Y entramos al baño y él se estaba, ¿cómo se llama? Lavando las manos
Y cuando se terminó de lavar las manos, limpió el lavamanos. Y yo me quedé extrañado, un niño de 3 años, ¿no? Y entonces su mamá le había enseñado, debes dejarlo tal y como lo encontraste para quien venga atrás le dé gusto ir a lavarse las manos. Desde ese momento yo hago lo mismo. Estando en un aeropuerto, en el trabajo, etcétera, 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 donde quiera. Aunque hay una persona ahí, por ejemplo, en el baño limpiando, etcétera, yo lo hago. Con mi papel de, ¿cómo se llama? De secarme las manos, paso, lo único que hago es pasar lo que yo mojé y ya tiro mi papel y ya. Me he encontrado con hechos de que, por ejemplo, en el trabajo, en la universidad, me he encontrado que cuando lo hago, me dicen mi compañero, ¿te tocó la limpieza? Así te van a decir, ¿ya? Pero todos los días lo hago, siempre lo hago desde el hogar. Ese niño de 3 años me lo enseñó, por supuesto, educado por su mamá y hasta ahorita lo mantengo. Es un hábito, ese respeto a quien viene detrás. Y es un simple hábito pequeñito que hace que se respeten los derechos de la persona que viene atrás, que no sé quién es. Al igual que a veces vamos a dar una dádiva a, por ejemplo, a la persona que nos limpia el vidrio del coche y en lugar de considerarlo una persona humana, lo que hacemos es hacer así, con asquito. Mejor no des nada, ¿de acuerdo? Hace más daño que la moneda que aparentemente le pueda servir. Hay muchas cosas que pudiera yo comentar con relación a esto, donde cada uno de nosotros tenemos que hacer transformaciones, me incluyo, en lo que es el respeto a la dignidad de la persona, el cumplir con cada uno de los estatutos y derechos de los seres humanos por el simple hecho de existir, porque somos seres humanos. Somos seres humanos, aunque esté sucio, aunque esté pidiendo, aunque te caiga aparentemente mal, etcétera, etcétera, etcétera. Somos seres humanos y todos tenemos el mismo derecho y las mismas oportunidades. Ahora, ya para cerrar estas preguntas, le quiero preguntar a Heriberto. Heriberto, ¿tú me puedes hacer el favor de decirme cómo tú crees que esto que has visto ahorita podría influenciar a tu familia, tu colonia, tu país, el mundo? Sí, gracias, maestro. Ha sido una charla con mucho mensaje y muy reflexiva para todos, considero. Eh, y creo que el resumen de esta plática que nos ha ofrecido es cuando dice que el mundo no necesita más información, sino más comprensión. Y creo que esta lluvia, este bombardeo, digamos, de información en todos los sentidos, es avasallador para cualquier persona. Yo creo que a veces nos falta capacidad para discernir, este, y nos rebasa, porque todos somos falibles. Y creo que yo lo resumiría en ese metro cuadrado de influencia que todos tenemos, que es nuestro propio espacio. Y la suma de estos espacios individuales es la suma primero de la familia, después de la colectividad. Y lo platicaba hace un momento con unos chicos de un centro de internamiento para adolescentes de lo que eran las posiciones y que es lo más difícil
de resolver en un conflicto son las posiciones, más que los intereses y las necesidades. Ahí Rodrigo está sintiendo, porque pues sabemos lo que es esto, ¿no? Y a veces esas posiciones son egoístas. Entonces, considero que tenemos que no perder de vista. Es como aquel personaje que acompañaba a los generales romanos después del triunfo, le decía, no se te olvide que eres humano, eh, para decirle que no perdiera piso. Entonces, creo que ahí está el secreto en esta comprensión que debemos de tener unos con otros. Y sí, a veces nos avasalla esta lluvia de malas noticias y somos reactivos. Entonces, no hay que perder el piso, ¿no? A lo mejor diríamos, todos los días bailar un jarabe zapateado para que no se nos olvide dónde estamos parados, ¿no? Para no perder piso. Felicito, maestro. Me encantó esta reflexión, esta estrujada de conciencia, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ustedes por escucharme y principalmente acuérdense mi objetivo, eh, eh, ¿cómo se llama? El objetivo eh, del cual hablé al principio. Yo lo que principalmente quería dar ¿cómo se llama? Dar a conocer de que somos capaces de reflexionar y de mirar a nuestro interior, como decía que era autor. Esto, eh, ¿Cómo eres capaz de entrar en mi intimidad cuando yo solamente entro de puntillas? Y ahorita ustedes me han permitido entrar a esa intimidad para poder empezar a hacer un trabajo para ustedes, su familia, el trabajo y la sociedad en cuanto a derechos humanos. Yo creo que es una parte muy importante el empezar por mí, para después que los demás puedan replicar esto que me están dando. Ese niño de 3 años que ya ahorita ya tiene 2 hijas y todo, y siempre se lo digo, tú me enseñaste a hacer esto, y se pone rojo y de alegría y cosas, y, y no tienen idea, ¿cómo se llama? Lo bien que se siente eh, haber aprendido de un niño de esa edad. Esto, me quedan 10 minutos, termino con 2 preguntas más. Chequen, lo que quiero que chequen en este momento es, les estoy poniendo ejemplo en la práctica de lo que es el aprendizaje basado en competencias, donde las dimensiones las he cumplido. La primera dimensión, cognitiva, toda la parte teórica. La segunda dimensión, psicomotora, copiaron la fórmula ¿cómo se llama? La fórmula de comunicación asertiva. Lo tercero es emocional. La mayoría de ustedes hablaron acerca de sus emociones con relación al tema. Y por último, la parte de relación social o global comenzó Heriberto, y ahora le voy a preguntar a José de Jesús Centeno si nos puede hablar acerca de cómo piensa que estos pocos elementos que les he abordado a ustedes puede, pueden incidir en el mundo. Gracias, doctor. Buenas noches. Un saludo desde Irapuato, Guanajuato. Saludo para todos. Claro, bueno, primero lo que yo veo es una exposición muy metodológica, muy sistémica, muy buena, y puede servir esto para dos cosas importantes: para detectar nuevas amenazas para los derechos humanos. Es decir, hay que buscar entre el sinnúmero de derechos humanos aquellos que nos permiten precisamente sobre un hecho expresar los sentimientos que nos originan. Y con ello, pues plantear
lo que sería una forma clara de la conducta para tener una consecuencia. ¿A qué quiero llegar? Por ejemplo, se habla que la inteligencia artificial es lesiva para ciertos derechos de las personas, porque invaden la privacidad, invaden la dignidad, etcétera, etcétera. Entonces, esta exposición, si no, espero no salirme de la pregunta, o no sé si la entendí bien o la entendí mal, pero nos va a hacer caer en innovación. Como usted nos lo dijo, nuevas formas de pensar. ¿Para qué? Pues para comprenderlos primero los derechos, para entenderlos y por consecuencia para protegerlos. Otra de las formas, por ejemplo, sería eh, una amenaza en la cuestión de los derechos humanos que actualmente pues se habla mucho en nuestro país, la llamada CURP biométrica. Es decir, a la CURP de nuestro país se le agregan dos elementos, las huellas digitales y los rasgos faciales. Se habla pues que pues hay que innovar la protección de los derechos humanos con esta exposición clara que usted nos dio para ver si efectivamente esa curva biométrica, porque como digo, a la curva normal que ya conocemos y a la que tenemos nosotros, se le agregan estos dos elementos, las huellas digitales y los rasgos faciales. Que se habla pues que violan la privacidad, transgreden la identidad, etcétera, etcétera. Ante ello, pues, así como esto, pues hay varias eh, situaciones que nos permiten innovar para pensar en la protección de los derechos humanos. Es decir, ver los nuevos paradigmas que existen o que se pueden dar y con ello, pues, estudiarlos, verificarlos, protegerlos y sobre todo, pues, que haya consecuencias de efectividad, que tengamos, doctor, esa efectividad en la protección de los derechos humanos, como usted lo dice bien en su lámina final, es dejar que dejen de ser un concepto teórico y se conviertan en la dignidad que cada ser humano merece. Yo aprecio el ver un hombre en la calle, como lo comenté hace algunas sesiones, un hombre, pues que sus derechos humanos, pues, por más que sean teóricos, no, no hay la dignidad o un respeto hacia ellos, porque pues, es un hombre que está en la calle, es una persona que no tiene comida, no tiene agua, no tiene ropa, su salud está muy deplorable, su pelo cayéndose, sus dientes en muy mal estado, la piel llena de enfermedades. Pues entonces, deja de ser de muy bonito teórico, deja de ser muy jurídico todo ello, pero pues hay que hacer que se conviertan en lo que usted dice, en un merecer ese ser humano a todos esos derechos. Yo veo, por último, doctor, para concluir que los derechos humanos son supralegales, van más allá del fondo de la norma, traen la esencia supra o meta, recordemos la raíz griega meta, más allá, ¿verdad? Por eso estamos en un aspecto de metafísica, incluso más allá de la naturaleza del hombre, más allá es ir por ello, es ir buscando esa dignidad del ser humano, que no solo sea teoría, sino que sea en verdad una dignidad que merecemos y más, pues más los que están en una situación bastante difícil. Es cuanto, señor doctor, un privilegio, un gusto, desde Guanajuato a sus dignas órdenes y gracias por darme este espacio y en especial a todos mis compañeros. Gracias, con su permiso. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, con esto ya es hora de terminar.
me quedo con este llamado de atención a la acción que les puse, que es, ¿están listas y listos para vivir la justicia? Y con esto le doy las gracias. Tienen aquí las fuentes de donde obtuve toda esta información y, ¿cómo se llama? Cualquier duda por medio del doctor Sergio me pueden encontrar con muchísimo gusto. Y me queda una pregunta que está fuera de esto. ¿Cómo les fue en el examen de, ¿cómo se llama? Para obtener la certificación. Muchas gracias, gracias Juanito. Pues antes que nada, me uno a la felicitación de todos. Ha sido una sesión diferente, una sesión donde normalmente no se habla de la innovación cuando se estudia los derechos humanos. Es algo que pareciera que no tiene ni pies ni cabeza y es fundamental. Todo lo que vimos hoy es fundamental para poderlos comprender. Hago un breve paréntesis. Afortunadamente nos pasaron a todos en esa evaluación. Y muchas gracias a ti por el apoyo que nos diste en este logro dentro de la Academia, Juanita. Muchas gracias. Cierro paréntesis y bueno, un poco en el contexto para la reflexión final de esta sesión académica. Efectivamente, nos hace falta tener más realidades, más elementos prácticos. Ya estamos saturados de tantas teorías, de tantos textos, de tanta información, que es importante, pero los resultados que vemos hoy día no son los esperados y es triste que no haya una concordancia entre lo teórico con lo práctico. Mencionabas algo muy importante, no quiero extenderme, quiero platicarles una anécdota muy rápida que me pasó ya hace algunos años aquí en Querétaro. Iba a una cita, iba en mi coche, no servía por alguna razón, se descompuso el sensor de la gasolina y me quedé sin gasolina en media avenida principal. Bueno, pues me bajé y lo primero que hice es pedir auxilio. Se paró un taxista, saqué yo mi tambo de gasolina, le dije, oiga, por favor, necesito que me auxilie, me quedé sin gasolina, si puede ir a comprar gasolina y traérmela, porque estoy aquí, no puedo moverme, el coche está interrumpiendo el tránsito. Y no traía más que un billete de 500 pesos, estoy hablando ya hace algunos años. Yo dije, bueno, pues Dios mío, ampárame, porque no sé si vaya a regresar o no este señor, pero bueno, ahí está el dinero. La prueba es que el señor llegó a los 10 minutos, me dijo, aquí está, lo ayudo, y todavía me regresó el cambio. Fueron tanto y aquí está el cambio. Para mí las palabras fueron de tan, no sé cómo llamarlas, de afecto, de admiración, de respeto, de reconocimiento, que le dije, fue un estímulo verbal, por llamarlo así. Oiga, felicidades, es usted una persona digna de elogio. Otra persona se hubiera ido, me hubiera dejado ahí. ¿Cuándo lo vuelvo a ver? Jamás. Pero ese tipo de personas, estos pequeños detalles, estos pequeños incentivos, hacen que las cosas vayan cambiando. Y lo que tú decías, de algún reconocimiento mínimo, si yo veo que una persona es honesta, si una persona es honrada, si una persona tiene un aspecto de empatía que nos permita entender mejor que debemos de ser mejores personas, ¿no? Que debemos de ser mejores seres humanos, que tenemos que hermanarnos, que debemos de preocuparnos por el otro, de ser respetuosos y de entender todo esto de manera diferente, es el chip que queremos inyectar en estos programas, ¿no? Que nos quede esa sensación de decir, yo quiero hacer algo, como bien lo habías comentado, primera persona, familia, sociedad, trabajo, y por qué no, impactar en otras latitudes. Yo quiero felicitarte, Juanito, porque te conozco de muchos años y sabía que eras la mejor persona para hablarnos de estos temas y que nos dejas siempre ese sabor de humanidad, de seguir adelante, de poder ser mejores personas. Así es que, bueno, pues muchísimas gracias. Quisiéramos cerrar con algunas breves palabras tuyas, Juanito, y siempre con nuestro agradecimiento y respeto ante tu gran experiencia como docente. Bueno, yo les agradezco mucho que me hayan dispensado el hecho de haberme escuchado. Esto que preparé lo hice con mucho cariño. Generalmente cuando me paro delante de las personas, lo principal es qué les voy a decir que sea
tan importante y que los pueda hacer mejores personas de lo que son antes de que de la plática. Ese es ¿cómo se llama? Mi interrogante antes de comenzar a preparar algo. Y entonces lo voy cumpliendo, me ha dado muy buenos resultados, se lo paso al costo, ¿ok? Es el hecho de respetar, el hecho de preparar, de leer, de cuestionar, no tienen idea todo lo que leí para todo este resumito de 4 de las diapositivas que vieron, ¿no? Para que pueda llegar a ustedes con esto, con mucho cariño y sobre todo para que eh, apoyar el hecho de que sean mejores personas para, en primera persona, el singular, para su familia, para el trabajo y para el mundo. Muchas gracias por escucharme nuevamente y les mando unas buenas noches y un buen abrazo. Pues muchas gracias, Juanito, y a todos y a todas, muchas gracias como siempre por acompañarnos. Nos reunimos la próxima semana. Que descansen. Y bueno, pues nuevamente, saludos a todos, muchas gracias. Gracias por todo. Gracias. Buenas noches, gracias. Saludos. Buenas noches. Buenas noches. Saludos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches.